lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva, unidos. Al de tus hermanos y dale a tu patria tu amor y tu fe, tu amor y tu fe, tu amor y tu fe. Lucha con firmeza para conservarla, con fe en el futuro y en tu porvenir, en tu porvenir. Buenas noches, bienvenidos a Hable el Pueblo, un programa que es mucho más que de análisis político. Esta noche tenemos dos temas importantes, uno que nos tiene preocupados porque ha puesto prácticamente una especie de opinión polarizada entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, que tiene que ver con el 24x24 de la Policía Nacional del Perú, que el presidente Ollanta en su mensaje a la Nación del año pasado dejó sin efecto y que empezó pues a aplicarse o a dejar ya sin esta actividad a partir de enero del presente año. Uno de los candidatos está de acuerdo con que se haya retirado el 24x24, la otra candidata dice que no, que hay que retornar a ese sistema. Algunos policías no están contentos porque dicen que les han recortado algunos de sus ingresos y otros dicen que está bien porque ya se pueden dedicar a tiempo completo para la función por la que se han preparado. Y el segundo tema tiene que ver con otro tema también importante sobre, ya no tanto en la agenda de los políticos, sino más bien en la preocupación de la población, que tiene que ver con lo que podría ser un futuro incierto, ya sea si gana Pedro Pablo Kuczynski o Keiko Fujimori. Para eso hemos invitado en nuestro primer panel a Paul Loren, que es teórico político, a Jaiset Espinosa, que es analista político y experto en comunicación digital, y a Dieter Columbus, abogado y experto en temas electorales. Dieter, buenas noches. ¿Cómo estás, Harold? Y antes que nada, feliz cumpleaños. Muchas gracias, Dieter. ¿Qué opinión te merece esta ahora polarizada situación que en realidad es una de las primeras diferencias que hay entre las propuestas de Keiko y de Pedro Pablo Kuczynski al fin? A ver, lo que pasa es que el tema del 24x24, originalmente en el caso del fujimorismo no estaba dentro de su plan de gobierno, ¿no? Es un tema que ha surgido como consecuencia pues de la campaña en segunda vuelta. Pero para analizar el contexto del tema en particular, no solamente hay que ver si se va a dar o no se va a dar, es decir, si es que va a ser posible que restituyan este beneficio de la policía, porque es innegable que los efectivos policiales reclaman ello porque estamos hablando que se les ha recortado pues parte de sus ingresos extra, por llamarlo de una manera. Pero ambos candidatos no es que estén en desacuerdo de forma general o gruesa en este tema, pero, por ejemplo, Perdón por el Cambio habla de un beneficio similar, pero incorporando a su sueldo. Así es, lo que se dejó de percibir a la planilla, a la remuneración básica. Entonces hay que ver también el impacto en la caja fiscal que esto va a tener, porque no es tan sencillo decir, lo que no vas a percibir en cuidando chifas, como dice Urresti, te lo voy a pagar yo como Estado, porque si lo incorpora a la planilla, eso significa que el gasto público, en ese caso en particular, se podría hasta triplicar, porque estamos hablando de duplicar el sueldo, estamos hablando de gastos colaterales, a ello como serían gratificaciones mucho más considerables o mucho más fuertes, el pago de beneficios sociales, cargas como el de salud, etcétera, etcétera. Y todo eso va sumando. Entonces, también hay que ser sinceros si es que el Estado está en las condiciones de poder afrontar ese gasto. Exacto. Entonces, ambas posiciones tienen que, creo yo, ser un poco más sinceras en el sentido, primero es, si se puede, cómo lo van a hacer, y en segundo lugar, de hacerse, cómo se va a solventar y si se va a hacer a corto plazo, porque un gasto de esta naturaleza no se va a programar de un año para otro, eso es imposible. Tiene que hacer una programación de ejecución de gasto pues a unos 2, 3, 4 años, incluso podría pasar el siguiente periodo presidencial y no culminarse con la aplicación de esta nueva modalidad de pago a los policías. Claro. Jaiset, ¿tú crees que de repente esto obedece a una estrategia política por ganar el voto de la familia policial?
de parte de Keiko Fujimori? Yo lo veo así, como Keiko, ¿no? Keiko está buscando la manera, bueno, tanto Keiko y PPK están buscando la manera de diferenciarse, como han dicho, ¿no? Económicamente no hay muchas diferencias, se les ha acusado de ser prácticamente lo mismo. Entonces Keiko ha salido a hacer política desde el primer momento de la segunda vuelta, ¿no? Y lo primero que ha sido separarse en este caso de lo que es PPK. Yo lo veo así. Pero lo veo como una medida muy cortoplacista, ¿no? Como es cierto, como acaban de decir, a la policía al quitarle 24 por 24 le estás quitando un gran ingreso, casi la mitad de su sueldo, ¿no? 24 por 24 se pone obviamente porque ante la crisis económica no había cómo pagarle a la policía, ¿no? Entonces, ¿qué está viendo Keiko? Está viendo que la familia policial tiene mellado obviamente su ingreso. Entonces, rápidamente, ¿no? Un populismo muy barato, ¿no? Un reacomodo rápido de decir, bueno, yo voy a retomarlo, ¿no? Y después veremos paulatinamente cómo se elimina. En el Perú nada se elimina paulatinamente, ¿no? Hemos visto cómo cosas que son transitorias se hacen perennes. Entonces yo creo que Keiko torpemente, ¿no? Viendo muy el corto plazo, ha dicho, ¿no? La familia policial son tantos votos, ¿no? Tengo que diferenciarme de PPK y voy por ahí. Pero para muchos eso también es una medida efectista de parte de la señora Fujimori. Pero PPK ha dicho, como bien lo menciona Dittel, de que él está de acuerdo con que a la policía más bien se le haga un reajuste en su sueldo. ¿Tú crees que es en todo caso válido para el policía que trate de ganarse estos días de franco que tiene haciendo trabajo para casinos o chifas? Eso demuestra dos cosas, ¿no? La primera, que es la básica, es que el tema de seguridad ciudadana durante años ha sido la última rueda del coche. Eso se demuestra básicamente en esta situación. Y el otro punto, el factor netamente electorero de la candidata Fujimori, porque lo que busca, como se ha señalado, es simplemente atraer, ¿no? los votos de la familia policial, ¿no? Que es bastante numerosa, ciertamente. Lo de PPK, o lo de Pedro Pablo Kuczynski, es más coherente, porque al fin y al cabo lo que reclama la gente es mayor presencia policial, ¿no? Lo que reclama la gente es que se invierta más en el tema de seguridad. Ciertamente, el presupuesto alcanzará complicado, y eso parto de nuevo, en lo que había señalado en primer lugar, ¿no? No es un tema de prioridad, y eso se demuestra en el presupuesto, ¿no? Hay un montón de situaciones o de temas que el Estado prefiere a este tema. Esto es simplemente, o mejor, es porque hay una ola creciente durante los últimos años de delincuencia que ya no da más. Ahora, el jefe de la región policial, Gentile, ha dicho de que está bien que la policía se concentre solamente para lo que ha sido, digamos, preparada, y que está bien que se haya quitado el 24 por 24. No, sí, o sea, todos estamos de acuerdo, creo, en la mesa, y los televidentes también, en el sentido de que si queremos mejorar el sistema de seguridad ciudadana, necesitamos a los policías en la calle cuidando a la ciudadanía. Eso es totalmente claro y creo que todos coincidimos. Kuczynski, la señora Fujimori, tú, yo, todos. Pero el tema también es cómo vas a manejar la necesidad de aquel que te tiene que cuidar, aquel que tiene pues un sueldo bastante pues pobre, digamos, de 1.500 soles. 1.500 soles, ¿no? Tiene que mantener una familia de 4 o 5 hijos. Hay gente que gana menos de 1.500 soles, pero a lo que yo voy es la responsabilidad del trabajo que realiza el efectivo policial, es arriesgar su vida para protegernos a nosotros los ciudadanos. Entonces, ello implica que su remuneración tiene que ser pues también acorde con el desempeño de la función que realiza. Tienes un sueldo de 1.500 soles y ha estado acostumbrado durante más de 10 años a tener un ingreso por el mismo monto o quizás superior a su sueldo policial. Hay policías que han renunciado, por ejemplo, desde que se les acortó esto del 24 por 24. Bueno, pero ayer creo que salió dos candidatos que han sido elegidos al Congreso en un programa a decir, bueno, que eso es normal porque es el porcentaje de rotación policial que sea todos los años. Pero el tema no es tanto si es muchos o son pocos. El tema es los efectivos policiales. De todas maneras, están reclamando el tema del 24 por 24 para que se restituya. ¿Por qué? Porque sienten que el tema de las compensaciones colaterales que se les va a dar no alcanzan o no son en la misma proporción de lo que ellos ganaban. Y si es que tú tienes una proyección de ingresos mensuales a la que ya has estado acostumbrado durante años, claro, y en función a eso estructuras tus gastos, que de un momento a otro te varíen esa situación, complica tu hogar. Entonces, yo creo de que, como dice Jaisek, la estrategia de la candidata Fujimori ha sido pues un poco ir para esos
que son como 300.000 votos más o menos, por efectivos policiales, y los multiplicas pues, por las personas que dependen Claro, de él, es un- estamos hablando de es un posiblemente tema de 1 millón de estrategia votos. de campaña. ¿No? Pero Quiere ganar votos. el tema no es tampoco vender esta propuesta a un bolsón electoral determinado, y la otra, la contrapropuesta tampoco es decir, no, eso es irresponsable. No se trata de porque- quedar bien con 300.000 y va a afectar pues a Claro, todo un presupuesto. Pero tampoco es decir, oye, sí, pero hemos sacado números y hemos visto que sí te podemos dar por otro lado ese dinero, cuando tampoco es un tema inmediato, tampoco es un tema cierto. Entonces hay que decir las cosas claras para que el elector sepa si es que se le van a dar los beneficios, sí o no, y si es sí, cómo van a ser ¿Cómo? y cuál va a ser Y el desde- periodo y en el desde que se le va a cuándo, dar. además. ¿Desde Sí, cuándo? Exacto. Señores, tenemos llamadas telefónicas. Habla el Pueblo se caracteriza por tener sus líneas abiertas para que la población se comunique con ustedes. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Buenas noches. Ya, mi nombre es Juan Quiroz, señor. Lo escuchamos, Juan. Ya, es referente al punto que están tocando sobre el 24x24 de la policía. Yo soy policía, ¿no? Y veo, pues, ¿aló? ¿Me está escuchando? Lo escucho perfectamente. Ya. Y veo, pues, que tanto la señora Keiko como el resto ya le opinan de una forma o de otra forma referente al servicio de la policía. Cuando lo importante sería que quien tenga que opinar sea un técnico policial. Claro, pero le pregunto a usted como Ah, que policía, conozca. le pregunto a usted, señor Juan, como policía, ¿usted está de acuerdo con que se retorne el 24x24? Mire, nosotros en este servicio se realizó con motivo del terrorismo. Entonces tuvieron que replegarnos a las comisarías. Pero resulta que, ¿por qué? Por falta de estructura. Por falta de estructura. Entonces, pero la Guardia Civil siempre fue un elemento de prevención, porque el asunto es de prevenir el delito. Bien, No. muchas gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Su nombre? Quiero opinar referente a 24x24. Felicito al panel por esta frecuencia. ¿Su nombre, señor? Está haciendo extensivo a todos los electores. Más que nada es una fiesta política en la que está alucinando la señora Keiko. 24x24. Yo soy miembro de retiro de la Policía Nacional. Y en mi tiempo, señor, por dedicarse a ¿cómo se llama?, actividades ajenas al servicio, teníamos una sanción. Yo diría, ¿qué pasaría si un miembro policial muere en un chifa, en una casa de monedas? ¿Quién responde por sufragarle los gastos o el mantenimiento o indemnizarlo o algo por el estilo? Esa es una de las razones que no tiene explicación. Muchas gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Buenas noches. Señor, lo escuchamos. Bueno, primero agradecer y felicitar a este medio que nos permite participar sin ninguna restricción. Segundo, yo creo que se tiene que recuperar y tenemos que volver a lo que fue la benemérita Guardia Civil. Creo que los pasos que se están dando ahora de eliminar el 24 tiene a eso. El policía está formado para defender a la ciudadanía y debe dedicarse de lleno a defender a la ciudadanía. Bien, muchas gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches, habla Manuel del Callao. Manuel, lo escuchamos. Mire, yo escuché también, no polémica, pero sí exposición del representante, un general de la policía, además que estaba bien, pero bien lejos de la realidad, el representante señor Fujimori, y el PPK, aunque de alguna manera estaba un poco más centrado, tenía más claras las cosas. Miren, el 24x24 no es solo de la policía, porque no olviden ustedes que haberes y pensiones está ligado a los militares. Los militares nunca tuvieron 24x24 y lograron vivir medianamente con dignidad. El problema del 24x24, por lo menos, este gobierno, hasta donde se ha podido ver, les ha subido a los grados menores casi el 100%, es decir, ya está compensado, si es que se cumple la quinta etapa, que va a ser en diciembre, lo que recompensa el 24x24, o sea, ya no. Bien, muchas gracias por su comunicación.
Hemos tenido las llamadas, 2 de ellas de miembros de la policía, un policía en retiro. Parece como que uno no estaba de acuerdo con que se retorne a 24 por 24 porque decía que en otras épocas el policía que trabajaba extra, incluso en su día franco, era sancionado. Y también decía de que desde que se retiró o que se dividieron las fuerzas policiales, la Guardia Civil, la Policía Republicana y la Policía de Investigaciones, esto como que ha entrado recién en crisis y en conflicto. ¿Tú qué opinas, Jaise? Bueno, son temas distintos, ¿no? Yo estoy a favor de la unificación de la policía, ¿no? El tener 3 mandos distintos generó muchos problemas en la época del terrorismo, ¿no? Por eso es que se unifica la policía. Pero unificar la policía no significó necesariamente ni significa desaparecer la especialización. Claro, ¿no? pero muchos se quejaban porque decían de que, por ejemplo, cómo era posible que se ponga prácticamente en un mismo nivel a un policía republicano, que su única trayectoria que tenía o aprendizaje había sido servir 1 año y medio, 2 años en el cuartel, contra un policía que había estado 4 años en la escuela. Pero ese es un problema del forma, no del fondo, ¿no? El fondo es bueno, ¿no? Tener un solo mando policial unificado para no haber, 1, las rivalidades que existieron y 2, las descoordinaciones, ¿no? Por ejemplo, en el atentado en el 82 de Sendero, cuando Edith Lagos escapa, ahí fue una descoordinación de la policía, ¿no? No se cruzó información, uno no le quiso decir al otro. Entonces, para evitar eso es que se unifica la policía. Pero 24 por 24 va más allá. Obviamente, si yo trabajo y tengo cierto ingreso y alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Te lo vamos a quitar. Lo primero que uno reacciona es eso, ¿no? Oye, es mi ingreso, que es lo que está haciendo la policía, ¿no? Todo el mundo ha dicho, o sea, los grandes especialistas, hasta Miyashiro, el general Miyashiro, asesor de Keiko, él está a favor de eliminar este 24 por 24, ¿no? Lo que te demuestra, ¿no? Que uno no es inventar la pólvora, pero lo complicado es cómo lo eliminamos. Claro, y lo que también te pondría frente a un Miyashiro que está contra la posición Con de la su... misma posición de Keiko, que es parte de la improvisación, o de cómo Keiko no quiere ganar, ¿no? Con pequeñas mañas no populistas, un poquito más de votos, ¿no? La idea es más central, no es cómo implementamos este 24 por 24, si no hay mucho dinero, como acá han dicho, hay que, pues, por ejemplo, ¿cuántas casas se han construido ahora último? ¿Cuántos departamentos? ¿No? A la policía tal vez no le puedas aumentar al doble su sueldo, dar el sueldo que merece, pero puedes sortearles viviendas, ¿no? Puedes así asegurar su futuro, ¿no? Si el policía tiene inseguridad diaria y encima no tiene seguro su futuro, ¿cómo nos va a seguridad a nosotros? Lo que pasa es que lo que de repente empezó como, bueno, fue su día franco el policía, lo voy a aprovechar y voy a ganarme un extra, de repente se hizo pues una especie de tradición en casi muchos miembros del cuerpo policial. Y se quedó ahí. Y se quedó ahí. Se quedó ahí y ha generado con el tiempo un gran problema, ¿no? Y se legitimó incluso. Y al final, lo que, como señala Dittel, el punto es básicamente presupuestal, ¿no? Porque todo parte de ahí. Ciertamente, lo ideal sería tener una policía a tiempo completo, se debe luchar por eso, ¿no? Pero en los hechos, si tienes un policía que un día sirve como policía y el otro como guachimán en cualquier lugar, y tiene un ingreso considerable por esa otra función, ¿cómo cubres ese factor? Sin generar descontento. Entonces, el policía expone su vida. Sin embargo, tiene en su momento que comprar su uniforme, ¿te acuerdas? Con las balas, eso es absurdo. Aparte, seguridad social del policía, a pesar que pone su vida, otras no la cosas tiene. que se cuestionaba con esto 24 por 24 es que cuando el policía usaba su franco para servirle a un privado o de repente a un público, usaba el uniforme y usaba también el arma. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema, porque eso es para el servicio público, no para el servicio netamente privado, ¿no? Señores, tenemos más llamadas telefónicas. Volvemos con Dittel. Aló, buenas noches. Sí, mire, yo quería decirles, acá hay un problema que no explica bien Keiko. ¿Qué va a hacer? ¿Retornar el 24 por 24 y le va a quitar los bonos que se les han dado? Eso es lo que tiene que explicar. O sea, ¿qué va a hacer? O va a dejar los bonos del 24 y después ¿qué va a hacer? Bueno, va a quitar otra vez el 24 por 24 porque siempre van a bajar el sueldo. Ese es el primer punto. El segundo punto es, cuando cuidan bancos o chifas, los policías no se pueden mover de ahí. Así haya un asalto a medio cuadro. O sea, están cuidando ese sitio. Así que... Bien, gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, lo escuchamos. Sí, gracias. Es mentira que la policía gana muy poco. Un técnico que estudia solo 2 años, cuando recién sale de la escuela, ¿no?, recibe 2.800 soles de sueldo, mientras que muchos profesores y otros profesionales que estudian 5 años en la universidad no ganan eso en el mercado laboral. O sea, quítense eso a la cabeza. Es mentira que la policía gana poco. Este gobierno les ha dado un buen aumento para que precisamente dejen de cuidar empresas privadas y la población es primera prioridad. Necesita más policías en las calles. La policía tiene que trabajar al 100% de su personal efectivo para todos.
Bien, gracias. Pero no es verdad que un técnico estudie 2 años. Son 4 años los que estudian para salir recién a servir a la ciudadanía. Aló, buenas noches. Se fue la llamada. Dittel, ¿qué opinión te merece esta participación de...? ¿Una llamada más o...? No. Sí, hay una llamada telefónica. Sí. Aló, buenas noches. Se fue la llamada. Dittel, queremos escucharte. Mira, creo que todos estamos de acuerdo y todos coincidimos una vez más en que necesitamos más policías en las calles. Eso es cierto, pero para tener el servicio que necesitamos no tenemos la capacidad de gasto para poder asumir ello. El problema del 24x24 se solucionaría con una reestructuración salarial, una reestructuración laboral de la Policía Nacional del Perú. Pero eso no es una situación que se va a dar de un día para otro, ¿no? Modificar una estructura salarial en el Estado es sumamente complejo porque no estamos hablando de fondos privados, estamos hablando de fondos públicos que tienen limitaciones, tienen topes de gasto, tienes leyes de presupuesto que te prohíben una serie de situaciones que no puedes hacer de un día para otro. Esa es la primera. La segunda es que el Estado vive de la recaudación de las contribuciones, de tributos, aportes que hacen los ciudadanos, ¿no? Si en campaña yo voy a decir que, por ejemplo, voy a incentivar pues una menor recaudación bajando impuestos y demás, entonces, ¿cómo voy a pues solucionar yo la falta de recursos? Estarías cayendo en la demagogia. Así es, cuando voy a recaudar menos, ¿no? Pero el tema, yo creo que más allá de decir que es un tema presupuestal, que es un tema legal, yo creo que ambos candidatos deberían ser un poco más sinceros, más francos, además, y decirle, miren, 24x24 no puede volver porque ya hay una ley, dicho sea de paso, ¿no?, que eliminó el 24x24. Entonces, tendríamos que esperarnos hasta el nuevo Congreso para ver si es que esa normativa, ese decreto legislativo se deroga o no se deroga. Pero a pesar de la ley, no se ha derogado completamente. Hay un 20% todavía que están con este 24x24. Eso lo ha declarado el mismo Pérez Guadalupe. Bueno, ya, pero claro, las declaraciones del ministro del Interior son siempre circunstanciales, ¿no? Voy a ser generoso con esa calificación, ¿no? Pero tiene que franquearse pues con la familia policial y decirle, mira, la verdad es de que para poder pagarte lo que tú necesitas, incorporarlo en planilla, como te lo estoy ofreciendo, no lo puedo hacer ahorita. Eso se va a demorar 2, 3, 4 años. Porque lo que se está dando ahorita, sí, ciertamente, como dijo uno de los televidentes que nos ha llamado, son unas bonificaciones que se están dando, pero son bonificaciones no pensionables, ¿no? Que muchos dicen, no, pero tendría que ser pensionable. Bueno, pero tiene la misma naturaleza que el dinero que recibe del privado, que no son pensionables. No solamente para equiparar, pero lo real debería ser pues de que si hay un bono que es permanente en el tiempo para el policía, eso, por la jurisprudencia laboral de nuestro país, esa situación permanente lo obliga a estar en planilla, ¿no? Entonces, estar en planilla te implica doble sueldo, o sea, el doble de gasto en sueldo, CTS, aportes de salud, etcétera, lo cual te va a hacer pues inmanejable el presupuesto del Estado en materia del interior. Es un tema en realidad delicado como para que lo cojan como arma de campaña y pretendan ganar votos de la familia policial, irresponsable en realidad para alguien que prácticamente, si bien es cierto, no empieza en carrera política como Keiko Fujimori, pero que lo use como bandera, como para pretender enfrentarse a Perú. Solamente una cosa, Harold, para precisarte. El tema del presupuesto del interior no solamente es pagar haberes, es decir, gastos corrientes, planilla. No, el gasto del Ministerio del Interior tiene otro tipo de equipamiento, sí, claro, equipos, vehículos. Entonces, no solamente si es que voy a hacer una modificación presupuestal para atender solamente el tema de recursos humanos, voy a desatender el tema de equipamiento. O sea, es un tema mucho más complejo de que ambos candidatos. Un policía bien remunerado si no tiene motos, no tiene camionetas, no tiene uniformes. Tienen que explicárselo bien a la población. Exacto. Si no, vamos a estar pues vendiendo humo nada más. ¿Y a qué se debe, Jaisé, crees que nuevamente volvemos al tema de lo efectista y se deja de lado lo que realmente es, digamos, serio, ¿no? La falta de visión del país, ¿no? O sea, lamentablemente estamos acostumbrados los últimos años y en la campaña, ¿no? A ver, se te chorrea el agua, ¿no? Se te chorrea el vaso de agua, ya yo lo seco, ¿quién lo seca, no? O sea, la idea es por qué se chorrea, qué hacías tú con agua. Ese es el problema, tener una visión más general del país, como ha dicho Dittel. O sea, es un tema más que todo, más que presupuestal, sobre todo el tema de la policía es un tema de confianza. O sea, la policía necesita
Yo no creo que los policías se quieran cruzar de brazos. No, los policías necesitan gestos, ¿no? Que vean que alguien se los toma en serio. Entonces, primero diciendo que va el 24/24, después que no va, eso es no darle seriedad a la policía, ¿no? Que viene muy maltratada. Porque además con una ola de inseguridad total, los que pagan los platos rotos son los mismos policías. Exacto. ¿No? Entonces a la policía hay que tratarla con mucha mayor seriedad en un problema Ellos que son yo no prácticamente creo... los escudos humanos. Son los escudos humanos. O sea, ¿quién por ese sueldo va a poner el pecho por ti? O sea, después ¿no? La gente se queja de por qué la policía actúa como tal, pero miren cómo tratamos a la policía, ¿no? Exacto. Conclusión final, Paul. Y con ese sueldo ponen el pecho, ¿no? Claro, es heroico. Entonces, claro, ahí hay una cuestión. Hay gente que trabaja por vocación, ¿no? Pero tampoco apostemos a que sean mártires siempre, ¿no? O sea, parte todo esto del presupuesto, como se ha Y de insistido, respeto no hay también a milagros la ahí, fuerza ¿no? policial, ¿no? No, además su naturaleza, e insisto, o sea, durante décadas la prioridad del Estado peruano ha sido cualquier cosa menos la seguridad en las calles. Entonces estamos pagando las consecuencias hoy en día de esa pérdida de perspectiva. Los estados, se supone, según la teoría política, surgen para darle seguridad a la gente. Eso no tenemos. Tenemos cualquier cosa menos seguridad en las calles. Muchas gracias, Paul Loren, por tu participación. Jaisel Espinosa, bienvenido al panel. Líder Columbus, siempre es un placer y un honor tenerte en la mesa. Una vez más, feliz cumpleaños. Gracias. Así es. Bien, señores, nosotros nos vamos a las noticias de esta hora con Yanina y retornamos con otro panel igual de importante. Lucha con firmeza.